Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, ya teniendo nuestra Biblia en nuestras manos, y vamos a abrir la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos, en su capítulo 9, versículos 2 al 5. Con la ayuda del Señor vamos a dar lectura a la palabra bendita de nuestro Dios. Epístola a los Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer el versículo, o los versículos más bien, versículos 2 al 5, que es lo que nos compete al día de hoy. Y bueno, como ya leímos el primer versículo, pero vamos a leerlo nuevamente con ayuda del Señor. Por lo tanto, entonces leemos del versículo 1 al 5. Hebreos 9, 1 al 5. Unidos leemos la palabra. Reitero, si alguien no tiene consejero, nuestro hermano Roberto les puede proporcionar un consejero con la ayuda del Señor. Vamos a leer la Escritura y dice la palabra del Señor así. Leemos: tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa mañana nos acercamos a ti, dándote gracias porque nos das la dicha de estar en tu casa y tenemos la bendición, Señor, de estudiar tu palabra, meditar en tu palabra a través de nuestra escuela dominical. Muchas gracias. Gracias porque, Señor amado, tu pueblo tú lo has traído y cada uno con corazón dispuesto a escuchar tu voz han, Señor amado, preparado sus sentidos para saber, Señor amado, lo que tú tienes para cada uno de ellos. Toma mi vida en tus manos para que pueda, Señor amado, comunicar tu palabra con fidelidad. Guíame tú, alúmbrame tú, Señor, y seamos saciados con tu palabra bendita y gloriosa. Sabiendo, Señor amado, que tú haces más, te doy gracias. Por Jesucristo nuestro Señor te lo he rogado. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, ocupen su lugar. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal, lección 820, gracias al Señor. Y tenemos un tema general que lo decimos unidos, y el tema general dice: la doctrina de los apóstoles. Así. Una vez más lo decimos, ¿cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Y el tema del mes, el tema que estamos considerando, nos dice: el culto en el santuario terrenal. Así, una vez más, ¿cómo dice? El culto en el santuario terrenal. Y tenemos nosotros como título el siguiente, lo decimos: el lugar santo y el lugar santísimo. Así, que es lo que vamos a considerar hoy: el lugar santo y el lugar ¿qué?
y el lugar santísimo. Recordamos, amados hermanos, que estamos nosotros viendo la comparación o el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo santuario mejor que el antiguo, que es lo que nos está presentando, aquí el autor de la epístola a los hebreos. Por eso es que, reitero, tenemos nosotros que recordar que el sacerdocio levítico y el ministerio del sacerdocio de Aarón fue llevado aquí en el mundo, en el tabernáculo terrenal, que fue eso lo que nos presentó el autor. Aquel santuario en la tierra era meramente un tipo, una figura del que se encuentra ¿dónde? En el cielo. Ya también va todo esto de la mano, nos lo va presentando el autor. Entonces, el terrenal, el tabernáculo terrenal era un tipo, una figura del celestial, el santuario en el cual el Señor Jesús está sirviendo en la actualidad. Y ya nosotros sabemos que Él es el que intercede, ¿por quién? Por nosotros. El santuario del cielo proporciona, que es a donde nos está llevando, proporciona una adoración mejor. Por eso cuando dice, tenía empero también el primer pacto, reglamentos de culto y santuario mundano. Así, aquí nos habla, aquí donde dice, donde está diciendo reglamentos de culto o ordenanzas de culto, se refiere a la forma de adoración y lo que hacían ahí en el tabernáculo. Y entonces, amados hermanos, nosotros llegamos a esto, nos va presentando todo esto. El santuario celestial es mejor. Y estamos viendo nosotros el contraste entre el antiguo pacto y ¿cuál? Y el nuevo pacto. No nos olvidemos de ello. Estamos viendo nosotros el nuevo pacto es mejor que ¿qué? Que el antiguo pacto. Entonces tenemos nosotros esto. El texto áureo dice así, leamos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19. Una vez más dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19. Aquí la palabra santuario se refiere al lugar santísimo. Y acá donde nosotros leímos en Hebreos 9 se refiere al lugar santo. Entonces estas partes hay que diferenciarlas. Por eso nos leemos otra vez y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, porque fue Cristo el que abrió ¿qué? El camino. ¿Por qué creen que cuando el Señor Jesús dice, Él se declara en uno de los yo soy, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ¿qué? Él es el camino, Él es el que abre el camino. Sin esa obra expiatoria en la cruz del Calvario, nosotros no estaríamos aquí. Si estamos aquí es precisamente por lo que Cristo hizo y lo que Él había declarado, diciendo que nadie podía acercarse al Padre, allegarse al Padre, sino por Él, y que quizá en ese momento para ellos era difícil de entender. Y quizás para muchos dicen, bueno, yo me acerco al Padre por Cristo porque digo, Padre, en el nombre de Cristo.
sino que aquí está haciendo referencia a la obra que Él iba a hacer en la cruz del Calvario, y que esa obra, amados hermanos, al terminarla, el velo del templo iba a ser rasgado, y por esa sangre nosotros íbamos a tener acceso directo al Padre Celestial. Eso es glorioso. Entonces, amados hermanos, por eso es que nos está diciendo en el santuario: por la sangre de Jesucristo. La verdad práctica nos dice: el hombre por sí mismo ni con la religión puede accesar a la presencia de Dios. ¿Estamos conscientes de ello? Porque algunos dicen que todos los caminos llevan ¿a dónde? Unos dicen a Roma y otros dicen que llevan al cielo. Dice, es que todos los caminos llevan al cielo. ¿Todos los caminos llevan al cielo? No, porque hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. No hay otro camino. El hombre por sí mismo, es decir, por sus esfuerzos, por sus méritos, ni con la religión puede accesar a la presencia de Dios, solo a través de Jesucristo, porque Él fue el que abrió el camino. Solo a través de Jesucristo y por su sangre se logra entrar, no al lugar santo solamente, sino al lugar ¿qué? Santísimo, que es donde habitaba ¿qué? La presencia del Padre Celestial. Ahí en el lugar santísimo. Hermano, cuando nosotros vamos viendo esto, tenemos nosotros que reflexionar en la obra de la cruz. En la obra de la cruz. Y tenemos nosotros que estar conscientes que todo lo que nosotros hacemos es para su gloria. Oiga, es para su gloria, no para ganarnos la gloria. Porque si somos salvados es por la misericordia de Cristo, que Él nos otorgó la salvación con su sacrificio y su obra en la cruz del Calvario. Ahora nosotros le servimos, le adoramos, le obedecemos, le damos gloria por lo que Él hizo por nosotros. Eso es glorioso. Entonces, tenemos esto, continuando con el culto en el santuario terrenal. Ahora, con la ayuda de Dios, veremos sobre estos dos lugares tan importantes dentro del tabernáculo. Lugares tan especiales donde se llevaban a cabo los sacrificios y los holocaustos, y un lugar mucho más especial donde habitaba la misma presencia del Todopoderoso. Por eso estudiemos esta lección: el lugar santo y el lugar santísimo. Si este templo, amados hermanos, fuera el tabernáculo, ¿cuál sería el lugar santo? Ahí donde están ustedes. ¿Cuál sería el lugar santísimo? Aquí donde estoy yo. Y en el Antiguo Testamento, cada uno de ustedes sabe que lo dividía una gruesa cortina. Haga de cuenta que ustedes no me iban a poder ver porque había que una división. Había una división. Imagínense que aquí hay una cortina desde arriba hasta abajo. Desde arriba hasta abajo. Y entonces el único que podía entrar aquí, y eso nada más que una vez al año, era el sumo sacerdote. Nada más. Una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Por eso cuando nosotros cantamos, llévame al lugar santísimo, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Que por Cristo nosotros podemos tener entrada a la presencia de Dios el Padre. Porque el lugar santísimo es donde descendía la presencia de Dios.
Entonces cuando nosotros cantamos y cantamos con entendimiento y le decimos, llévame al lugar santísimo, pero no hay otro medio sino por la sangre del Cordero Redentor, que fue el que abrió el camino, el libre acceso a la presencia del Padre. No nos olvidemos, porque esto es importante, hermanos. Estamos viendo el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, elementos del lugar santo. El escritor ahora menciona de los elementos que estaban dentro del lugar santo. ¿Cómo dice el texto? Porque el tabernáculo fue hecho. Y aquí nosotros inmediatamente sabemos que se está refiriendo esa palabra santuario al lugar ¿qué? Santo, que es el primero, donde nos está diciendo, fíjense, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban ¿qué? Las lámparas, o como lo conocemos, el candelabro, gracias hermana, el candelabro de oro. Y estaba ubicado en el lugar santo. Y no solamente las lámparas, sino también estaba la mesa y los panes de la proposición. Ese era otro elemento. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando uno es observador y estudia la palabra, aquí falta un ¿qué? Falta un mueble, ¿sí? El altar del incienso y el altar de oro, o el altar de oro. Ya aquí es movido. Si nosotros lo vemos en el siguiente texto y en la siguiente parte, ese altar de oro lo está pasando ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y ahí uno tiene que preguntarse, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué ya no aparece? ¿Por qué el altar de oro ya no aparece en el lugar santo? Es decir, tenía que aparecer allá. Sino que ahora el autor nos los está revelando que ese mueble ya está en el lugar santísimo. Ahora, vamos a seguir avanzando en esto. Y por eso tenemos que ir viendo, amados hermanos. Recordemos que al lugar santo solamente tenían acceso los sacerdotes para ministrar. Y dentro de este lugar estaban los siguientes muebles. El candelero de 7 brazos. Eso nos lo muestra Éxodo 25, 31 al 39. Que usted lo va a leer con calma. Se le llamaba también el candelabro. Era un mueble exquisitamente labrado de 34 kilogramos de oro y consistía de una base y una columna, de la cual se extendían 6 brazos, 3 hacia cada lado de la columna. En la punta de cada uno de los brazos y de la columna había copas decoradas como flores de almendro con brotes y flores. Éxodo 25, 34. El candelero estaba situado en el lado sur del lugar santo. Esto nos lo dice Éxodo 40, 24. Y el candelero, amados hermanos, tipifica la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos en San Mateo 5, 14 al 16 y Apocalipsis 1, 12 y 13. Vamos a leerlo. San Mateo 5, 14 y Apocalipsis capítulo 1 con la ayuda del Señor. Y entonces ya nos está diciendo, hace referencia a lo que Jesús dice, leemos y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13. Leemos la palabra, dice la Escritura, Apocalipsis 1, 12 y 13. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Por eso es que nos dice que el candelero tipifica a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y a Jesucristo en medio de su iglesia. También tenemos la mesa y los panes de la proposición. La mesa labrada en madera de acacia era de aproximadamente 1,10 metros de largo por 0,70 metros de ancho, cubierta ¿de qué? Así estaba forrada de oro puro. Eso lo vemos en Éxodo 25, 23 y 24. Y el pan de la proposición, que nos los menciona Éxodo 25, 30, estaba colocado sobre ella, estaba ahí en la mesa. La mesa estaba situada en el lado norte del lugar santo, es decir, ahí donde están ustedes ahorita. Estamos viendo la división para que podamos tenerlo en nuestra mente. 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel se colocaban sobre esta mesa. Al pan se le llamaba pan de la proposición o pan consagrado. San Mateo 12:4 y San Marcos 2:26. El escritor de la epístola menciona la mesa y el pan conjuntamente para indicar que iban juntos. Estos panes pueden representar a Cristo como el pan de vida, o sea, el alimento espiritual para el alma. Y él mismo lo declaró así. Cristo lo declaró que él era ¿qué? Así, el pan vivo que descendió del cielo. San Juan 6, 58 y 53. Ahí vamos a dar lectura. Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículo 58 y 63. Dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. 63. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso, amados hermanos, es que cuando uno deposita la palabra en el corazón de los oyentes, esa palabra es vida, tiene poder inherente para obrar no de acuerdo a como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Por eso cuando habla la Escritura y dice: como la lluvia desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que harta la tierra, da pan al que come, al que siembra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y dice el Señor: antes hará lo que yo quiero. ¿Se da cuenta? No es lo que yo crea o yo quiera, sino el que hace la obra por medio de la palabra. No es el predicador, sino es Dios por la palabra. Eso nosotros lo debemos de tener
presente, amados hermanos, para que no caigamos nosotros en la manipulación de querer convencer por nuestra retórica o nuestras palabras al oyente. Mi palabra no tiene poder. Yo confío en el poder inherente de la palabra, que obra como Dios le place en el corazón de los oyentes. Por eso es que dice: hará lo que yo quiero y será prosperada así para lo que la envié. Y esa palabra la envió y nos las dejó para dar vida. Es glorioso. Ahí tenemos nosotros el pan de la proposición así. Y Cristo, entonces Cristo es el pan de vida que se nos ha revelado a través de ¿qué? De la palabra. Y cada vez que yo escucho la palabra, estoy comiendo ese pan, me estoy llenando de ese pan, me estoy llenando de Cristo. Y es Él que en un determinado momento, de acuerdo a su perfecta y soberana voluntad, obrará en el corazón del oyente para darle vida. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Por el pan vivo que descendió del cielo. Cristo el Señor. Pero estaba también el altar del incienso, o el altar de oro para el incienso, donde se quemaba el incienso. Estaba hecho de madera de acacia y estaba cubierto de oro puro. Medía aproximadamente 0.50 por 0.90 metros. Éxodo 31 al 6 nos los dice. En el día de la expiación, o el día del perdón, el sumo sacerdote tenía que tomar un incensario lleno de brasas ardientes. Esto es importante porque aquí es donde vamos a ir entendiendo por qué es que ya no aparece este mueble, el altar del incienso, por qué es que ya no aparece en el lugar santo. Fíjense lo que hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto, porque estamos viendo el contraste, que el nuevo es mejor. Entonces ya nos está presentando, amados hermanos, y nos dice: el sumo sacerdote tenía que tomar un incensario lleno de brasas ardientes. Aquí no nos está presentando cuando el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento iba a pasar del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo, y eso nada más una vez al año. Pero iba a tener que regresar, que volver. Ahora, entonces nos está diciendo: tenía que tomar un incensario lleno de brasas ardientes del altar que estaba ante el Señor, y 2 puñados de incienso fragante y finalmente molido, y llevarlos detrás del velo. Entonces, Levítico 16:12, esto sí, vamos a leerlo. Levítico 16:12, que es lo que ya nos explicó aquí nuestro comentario. Levítico 16:12, lo que hacía el sumo sacerdote el día del perdón. Dice así Levítico 16:12: después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, oiga, y meterálo, ¿dónde? Del velo adentro. Les dije que se imaginaran que aquí estaba el velo. Entonces, el mueble estaba de aquel lado, como si fuera el atril. Fíjense que ya era el último mueble que estaba pegado a las cortinas, cerca del lugar santísimo. Y entonces de ahí iba a tomar, y entonces dice la Biblia que él iba a pasar, como dice la Escritura, y meterálo del velo adentro. Iba a meterse al lugar, ¿qué? Al lugar santísimo. Así
Entonces, amados hermanos, el altar del incienso tipifica la intercesión continua de Cristo con el Padre. Ahora, estamos viendo otra vez el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Aquí en esta parte, porque vamos a pasar a la siguiente, y uno dice, ¿por qué ya no aparece? Lo que nos está diciendo nuestro comentario dice, el altar del incienso es una figura, es un tipo o tipifica la continua intercesión ¿de quién? ¿Y dónde intercede Cristo por nosotros? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Se da cuenta? El sumo sacerdote tenía que sacar todo lo que había metido del incensario. ¿Cristo tiene que salir? No, él ya no. El sumo sacerdote tenía que retirarse. Estamos hablando de hombres terrenos. Por eso el altar de oro tenía que estar en el lugar santo. Y ahora ya el autor nos los presenta en el lugar santísimo, porque nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, intercede por nosotros siempre. Siempre. Ya no lo presenta, amados hermanos, del otro lado, sino que Él está intercediendo por nosotros día y noche. Por eso hablamos, por eso decimos el altar del incienso tipifica, es figura de la continua intercesión de Cristo con el Padre. Hebreos 7:25, vamos a leerlo. Hebreos 7:25. Leemos la palabra del Señor y dice la Escritura, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre, eternamente. Cristo es nuestro sumo sacerdote eterno. Mire, amado hermano, qué glorioso. Ya no estamos hablando de algo temporal, porque el antiguo pacto pudo resolver el problema del pecado. ¿No? El antiguo pacto pudo resolver el problema del hombre que tenía con Dios. No lo pudo resolver. No lo pudo resolver. Y entonces decimos el nuevo pacto es mejor. Y ya nos está presentando y dice, por lo cual puede también salvar temporalmente. ¿Así dice? Estamos hablando de una obra perfecta. No estamos hablando de un sumo sacerdote terrenal. Estamos hablando de Cristo. Y que podemos tener seguridad en Él, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él, porque no hay otro camino, a los que por Él, Cristo es el camino, y usted tiene acceso, si viene en arrepentimiento y fe, de llegar a la presencia del Padre. A los que por Él se allegan a Dios.
Y una vez estando unidos a Cristo, ¿qué hace Él como nuestro sumo sacerdote? Viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso el creyente luchamos, tenemos nuestras responsabilidades cristianas, pero yo sé que hay uno que intercede por mí y que me da fuerza y valor, que no es mi fuerza, que no son mis capacidades, sino que es Él. Y uno lo tiene presente, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? La iglesia, nosotros. ¿Se da cuenta? Por eso, amados hermanos, no es nuestra mano la que nos ha sostenido, no son nuestros méritos. Sino es Dios que es fiel. Por eso cuando usted se muera o cuando yo me muera, no vaya a decirle el hermano fue fiel. No, usted no es fiel ni yo soy fiel. Usted es imperfecto. El que nos ha sostenido y nos ha preservado en su camino de santidad es Él. Es nuestro sumo sacerdote eterno que está intercediendo por nosotros todos los días. No se ponga una gloria que no es suya. Es su mano bendita. Es la intercesión de nuestro sumo sacerdote eterno. Y ahora, Él ya está ahí en el lugar santísimo. ¿Tiene necesidad de salir? ¿No? Entonces ese mueble ya no puede estar allá. Entonces, ¿qué decimos? El nuevo pacto es ¿qué? Es mejor. Es mejor. ¿Usted tiene miedo de seguir a Cristo? Hay seguridad en Él. Si Cristo conmigo va, yo iré, yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. No se detenga, porque muchos piensan, usted no avanza porque usted piensa, ¿y si fracaso? Por eso usted no avanza, porque no lo conoce por las Escrituras, porque no ha comprendido que no va a ser su fuerza, sino su poder. ¿Cuántas veces débiles, sin fuerza, sin ganas, Él nos ha tomado en sus brazos y aquí nos mantiene? Ya sin fuerza para seguir, pero hay uno que está intercediendo. Y no es como un sumo sacerdote terrenal que tenía que salir, que tenía que dejar el lugar santísimo, sino que Él está intercediendo ahí por siempre. El sumo sacerdote entraba una vez al año y no resolvió el problema del pecado, no resolvió el problema del hombre con el pecado. Cristo sí. Cristo sí. Elementos del lugar santísimo. Y aquí es donde ya no los menciona. Dice, tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar ¿qué? Santísimo. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. ¿Y qué nos dice? El cual tenía un incensario de oro. ¿Ahora dónde lo está presentando ya? En el lugar santísimo, acá arriba.
Y nosotros siempre tuvimos en mente que este mueble, ¿dónde estuvo siempre? En el lugar santo. Y cuando nosotros llegamos aquí y de repente vemos, pero ¿cómo ya nos cambiaron? Es por lo que Cristo hizo. Y por lo que está haciendo en este mismo momento. En este mismo instante, nuestro sumo sacerdote, dice el texto, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro. El lugar santísimo era el lugar más especial de todo el tabernáculo. Ahí habitaba la misma presencia del Todopoderoso y ahí se encontraba el arca del pacto. Era un cofre fabricado de madera de acacia, medía aproximadamente 1 metro por unos 70 metros por unos 70 metros, completamente cubierto de oro puro. Estaba permanentemente situado en el lugar santísimo, excepto cuando el Señor Dios les decía a los israelitas que continuasen su viaje por el desierto. Dentro de ella había algo especial, las tablas del pacto, es decir, los 10 mandamientos que daban testimonio de la relación del pacto que Dios tenía con los israelitas. El arca simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y le daba significado visual a la promesa de Dios: yo seré vuestro Dios. Era el lugar especial donde Dios hablaba a Moisés. Así, ese era el lugar, amados hermanos, especial, donde el Señor hablaba a Moisés. Y entonces ya vemos aquí otra vez, que no se le olvide, ya vemos nosotros el incensario de oro, es decir, el altar de oro, ya lo vemos en el lugar santísimo. Así, ya lo vemos ahí, amados hermanos. Entonces ya nos queda claro que se había efectuado un cambio. Nos queda completamente claro. Cuando, amados hermanos, el Señor, nosotros tenemos que tener presente que cuando Él muere en la cruz, entrega su vida, y en aquel momento, otra vez, el velo que les dije que se imaginaran que estaba ahí en el templo, ¿qué pasó? Se rasgó. ¿Se da cuenta que nada el Señor colocaba sin un propósito? ¿Por qué es que ese altar estaba tan cerca de dónde? Del velo. ¿Y del lugar qué? Del lugar santísimo. Y todos los muebles tenían un orden por el cual el sumo sacerdote tenía que ir pasando. Todos eran un tipo, todos eran una figura. Y aquí nosotros tenemos ya el altar de oro, y ya nos imaginamos esa cortina rasgada que había sido removida, significando que el camino hacia Dios Padre estaba ampliamente abierto, porque Cristo había abierto el camino. Él lo dijo: yo soy el camino. Él lo había ahora ya demostrado, lo había realizado. Así que al estar ya la cortina dividida en 2 partes y abierta, podemos hoy acercarnos precisamente a la presencia de Dios Padre. Por eso el autor nos decía en capítulos anteriores: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Yo no vengo aquí cuando yo me siento mejor, sino cuando yo me acerco aquí, yo estoy consciente que vengo a recibir ¿qué? Gracia. Gracia. Vengo a recibir todo lo que no merezco. Acerquémonos confiadamente.
Eso es importante, confiadamente. ¿Por qué? ¿Porque tú eres bueno? ¿Porque tú te has portado bien esta semana? ¿Porque tú lo mereces? Cada vez que usted se acerca aquí, piensa inmediatamente, es por los méritos de Cristo. El camino, Él lo abrió. Y entonces uno dice, ¿qué sucedió con el altar de oro? Pues fue trasladado al lugar santísimo. Fue trasladado al lugar santísimo. Reitero otra vez, en el día de la expiación, el día del perdón, en el gran día, venía Aarón con la sangre para rociarla sobre el propiciatorio, tomando el incensario lleno de carbón y con incienso, y entraba en el lugar santísimo. Él estaba realmente transfiriendo, por así decirlo, el altar del incienso al interior. Lo estaba llevando él al interior. ¿Se dan cuenta las figuras de la Escritura? Por eso él tomaba parte y entonces iba a donde detrás del velo, dice la Escritura, como tipificando que un día ese mueble ya no iba a estar ahí, sino ahora iba a estar acá. Pero todavía no se podía, porque el hombre no podía resolver el problema del pecado. Y tenía ese sumo sacerdote que salir. Hasta que llegó nuestro sumo sacerdote perfecto, que es Cristo el Señor. Él tomaba el incensario de carbones ardiendo fuera del altar con el incienso en él y lo llevaba dentro del lugar santísimo. Pero el problema es que tenía que regresarlo y tenía que hacerlo otra vez el mismo proceso dentro de un año y así sucesivamente. Pero iba a llegar, amados hermanos, el día en que ese mueble o todo lo que él pasaba al lugar santísimo ya no iba a tener que regresar. Otra vez, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que es nuestro gran intercesor y está siempre en el altar de oro, intercediendo por nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, el altar de oro, oiga, si Él está, nuestro gran sumo sacerdote, está siempre intercediendo por nosotros, ese mueble está en el lugar santísimo. Así. Y ahora nosotros también podemos acercarnos libremente. Por eso cuando nosotros leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, ¿quién? Cristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Solo por Cristo el Señor. Así. Y ahora, amados hermanos, ahora nosotros vemos esto ya. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, es la parte de acá, el cual tenía un incensario de oro. Ya el altar de oro ya no está allá, ya sabemos ahora que ¿qué? Que está acá. ¿Por qué? Porque nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo, Él está intercediendo por nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Por eso usted está aquí. Puede venir a nuestra mente la figura cuando alguien ha intercedido por nosotros en algún otro aspecto. La figura de un abogado,
O cuando nuestros padres nos iban a castigar y de pronto el hermano mayor se metía y decía, no, por favor, papá, no le pegue, no lo golpee. Y entonces se detenía. Hay uno que está intercediendo por nosotros siempre. Y que Él declaró que Él era el camino y que por Él teníamos nosotros acceso al Padre Celestial y que hoy podemos acercarnos a Él como confiadamente. Y uno viene y ahora sí, decimos, yo no sé cuál sea su condición, pero si va a venir aquí, nunca venga pensando que va a recibir lo que merece. Porque usted y yo no merecemos qué, pero lo recibimos todo. Gracias a Él, gracias a Él, gracias a Él, gracias a Él, gracias a Él. Y confiadamente, con toda, mire, uno por eso puede acercarse con toda seguridad. Porque no voy a presentar que mis méritos, no, sino que voy a venir confiado en lo que Él hizo. Póngase de pie. Confiadamente. Himno 462. En el monte Calvario. La sangre de Cristo, su obra expiatoria nos abrió el camino. Cuando el Señor dice, consumado es. Hermanos, ahora somos los más dichosos. Somos dichosos por la obra de Cristo. ¿Se da cuenta? Nosotros pensamos en la obra gloriosa de Cristo, decimos Él murió, pero cuando la palabra nos va llevando a todo lo que representa esa obra, y ya vimos lo que pasaba en el antiguo pacto y que no resolvió el problema del pecado. Y aunque ahí estaban las oraciones, pero el sumo sacerdote tenía que regresar y volver a pedir perdón. Y nosotros ahora estamos aquí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay. No hay condenación, no hay. No por lo que usted haya hecho, sino por lo que Él hizo. Y hoy tenemos nosotros libertad de presentarnos ante Él. Demos la gloria al Señor. Demos la gloria a Dios. Himno 462. Adoremos su nombre. Démosle gloria a Él por su obra perfecta, gloriosa. En el monte Calvario estaba la cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo amo a Jesús en la cruz por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria
no a la iglesia, sino a usted que ha tenido temor, porque usted cree que en la vida cristiana uno camina solo. Uno no camina solo. Si usted ve a la iglesia y a los hermanos de pie, no es por su fuerza de ellos, sino que hay uno que intercede por siempre. Venga usted a Cristo el Señor, en Él hay seguridad. En Él hay seguridad. En Él hay seguridad. Doblemos nuestras rodillas y oremos al Señor. Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias, Señor amado, por tu palabra, por los alcances de la obra de la cruz. Ahora tenemos un sumo sacerdote que intercede por siempre. Aquí estamos delante de ti. Muchas gracias, Señor, porque no ha sido nuestra fuerza, sino tu poder. Muchas gracias por tu grande misericordia y tu grande amor. Gracias, Señor. Gracias. Permite, Señor amado, que podamos deleitarnos en la obra gloriosa de la cruz y podamos nosotros, Señor, valorar los alcances, Señor, de la obra expiatoria. Ayúdanos a tenerlo presente y a tener presente que el nuevo pacto es mejor. Cuánta bendición tenemos en Cristo. Cuánto deleite tenemos en Cristo. Son abundantes las riquezas de su gracia. Ayúdanos a vivir y a deleitarnos en ella. Y ayúdanos a reconocer, Señor amado, la obra preciosa de Cristo, tu Hijo muy amado. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia. Salva, Señor amado, al perdido. Habla su corazón, quita el temor, que pueda saber, Señor amado, que no es la fuerza humana la que nos preserva, sino tu poder. Abre los ojos, Señor, para que puedan comprender tu palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por tu grande misericordia. Sigue glorificándote. Bendice la ofrenda, multiplícala, Señor. Bendice el dador alegre y permite que con alegría y con gozo ofrendemos para tu obra. Despídenos en paz con tu bendición y permite que por la tarde, Señor amado, podamos estar aquí, Señor, en tu casa para darte gloria, honra, alabanza y adoración. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Y así, mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todo, ahora y siempre. Amén. Amén. Depositamos nuestra ofrenda. Nuestra hermana Itsuri va a estar con el botecito Pro Ayuda a los Necesitados. Nuestra hermana Areli, hermanos, les espera para todos los que tengan en su corazón colaborar para la misión en Colombia. Vamos a hacerlo con la ayuda del Señor. Nuestra hermana Areli les espera. Nuestra hermana Adita también con la colaboración anual. Si alguno no sabe de qué se trata, acérquese a ella, pregúntele y ella le explica con la ayuda del Señor. Seguimos cantando himno 462 y la ofrenda es depositada. Estrofa 2, 3. En la cruz de Jesús toda su sangre vertió. Hermosura contemplo sin par.
y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel en seguir a Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hermano, ¿y qué haremos con esas coronas? ¿Por qué? Porque vamos a reconocer que nada fue nuestro. Las pondremos a los pies del Señor. Él es el que la merece. Él es el que la merece. Es Él. A Él todo el reconocimiento. Bendito sea nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Les esperamos en el culto de la tarde con la ayuda del Señor. Y ensayamos también por la tarde. No falten, por favorcito. Aquí los